Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos. El día de hoy vamos a abordar esta webconferencia número 6. La idea es que vamos a abordar todos los ejercicios que restan. Obviamente, pues ya saben cómo estamos manejando la metodología, que es pues mencionar a cada uno de los ejercicios como su solución y sus aspectos relevantes que pues obviamente tienen que partir desde la idea de los conceptos. Bueno, entonces vamos a abordar esta parte. Para la clase anterior pues vimos la ley de Lorentz, la webconferencia que hicimos el día sábado. Ahora vamos a manejar la ley de Biot-Savart para determinar la ley de Ampère, y a partir de la ley de Ampère y toda la representación de lo que sería el el campo magnético, podemos pues solucionar los ejercicios eh, 2, 3 y 4. Bueno, cabe aclarar que el número 3 habla sobre las ecuaciones de Maxwell y su qué, y pues su necesidad para la solución de los ejercicios. Ahorita les explico cómo es esa parte. Bueno, vamos a hablar de la ley de Biot-Savart. Vamos a iniciar de una vez con la ley de Biot-Savart. Bueno, esta ley fue descrita, o bueno, por Jean-Baptiste Biot entre 1779 a 1862 y por Félix Savart, que tuvo pues su natalicio en 1791 hasta 1841. Bueno, esos dos personajes son muy importantes cuando vamos a referirnos a todo lo que es el campo magnético. Entonces, bueno, yo les hablaba que una carga, la vez pasada, volviendo un poquito a la concepción del campo eléctrico, que una carga origina un campo eléctrico, ¿no? Entonces, pues, eso lo veíamos en la unidad uno, en donde teníamos una carga puntual y esa carga puntual generaba su propio campo. Les mencioné el día sábado que, pues, también estas cargas solo pueden existir únicamente ellas, una carga positiva, una carga negativa. Y que cuando nosotros evaluamos la fuerza eléctrica entre ellas, que es fuerza igual a carga por campo eléctrico, notamos que la interacción entre un espacio de cargas, por ejemplo, pensemos cargas positivas, negativas, alrededor de un espacio, pues tiene que respetar la ley de que polos opuestos se atraen y polos de igual magnitud se repelen. Entonces, por ejemplo, acá se atraerían estos polos, ¿listo? Y también este positivo con este negativo. Sin embargo, esas líneas de campo eléctrico que se van a ir originando van a intentar alejarse de esta otra carga. ¿Listo? Y estas que vienen también van a intentar alejarse de esta otra carga. Y pasa de la misma manera con el positivo negativo. Este positivo pues va a traer líneas de campo eléctrico. Y también tenemos que entender que las salientes de esta negativa pues se van a repeler con las negativas. Siempre hay una interacción, obviamente dependiendo de la distancia va a ser mayor o menor. Y esto es lo que conocíamos como el campo eléctrico, ¿no? Esto era lo que conocíamos como campo eléctrico. Igual en la webconferencia anterior, pues intenté abordar el concepto de campo magnético, pero no lo masifiqué. Entonces, miren, hay algo particular en física, y es que pues vamos a tener diversos campos, ¿no? Por ejemplo, una carga origina un campo eléctrico, una masa, si pensamos en una masa, pero una masa eh, en el orden de la masa de los planetas. O sea, una masa y superior, ¿no? Una masa genera un campo gravitacional. Ese campo gravitacional, ese campo gravitacional, nosotros cómo lo vemos. Por ejemplo, si nos salimos un poquito del planeta Tierra, ¿sí? Entonces aquí estamos en la Tierra, está la Tierra, con su lunita. Pues el espacio, quiero que hagan de cuenta que el espacio que genera la Tierra,
Es como una sábana, ¿listo? Una sábana en el espacio. Entonces ella está ubicada como en un punto. No alcanza a deformar el espacio, pero si por ejemplo pensamos en una estrella de una masa, por ejemplo, no sé, 100 veces la masa del Sol, sí alcanza a deformar el espacio-tiempo. Entonces, estos son conceptos relativistas que empiezan a entenderse y a tener interés aquí cuando nosotros abordamos el concepto de campo. Bueno, entonces, claro, entonces eso se convierte en un campo gravitacional. Hagan el ejercicio, es como si ustedes estuvieran en una sábana, o extendieran una sábana de la cama y lanzaran una pelota eh, adentro. Esa pelota, pues, va a hacer que la sábana tome una curvatura. Esa es la famosa curvatura del espacio-tiempo. Bueno, pero de esto estamos hablando un poquito de temas relativistas. No es, aquí estamos en electromagnetismo, pero quiero que piensen esa idea de campo. Ahora, voy a escribir lo siguiente, ya volviendo, retomando lo que es el electromagnetismo. Vamos a tener que un elemento, voy a mencionarlo así, un elemento de corriente genera un campo magnético. Entonces aquí empezamos a hablar de los campos magnéticos. Genera un campo magnético. La clase anterior, como lo mencionaba, pues alcancé a mencionar el campo magnético, hice unas líneas, unas representaciones, ¿sí? Un imán genera un campo magnético hacia arriba. ¿Listo? Esa fuerza magnética también se ve interactuante. Aquí hablé de los polos magnéticos y hablé de los imanes, su interacción. Entonces vamos a mirar ese magnetismo a través de ese campo magnético, cómo lo calculamos, cómo lo determinamos. Entonces vamos a pensar en un elemento de corriente. ¿Corriente qué? Corriente eléctrica. Vamos a empezar a hablar de corriente eléctrica. Entonces, por definición, la definición es un poquito complicada, pero el ejercicio no lo es. Entonces, quiero que no se asuste. Entonces, en definición, un elemento, un elemento de corriente corresponde a lo que conocemos como intensidad de corriente. Quiero que piensen como un elemento de corriente, pues un simple conductor, ¿listo? Quiero que me den un simple conductor por el cual fluye corriente eléctrica. O sea, hay un flujo de electrones. Por acá fluyen los electrones a lo largo del conductor. ¿Listo? Esos son los electrones. Y seleccionamos una pequeña fracción. Con ello completamos nuestra eh, operación definiendo como esto un pequeño diferencial de línea, un elemento de línea, algo muy pequeño. Y aquí tenemos un punto en donde nosotros queremos encontrar eh, pues la intensidad de campo eléctrico. Si nos alejamos aquí lo suficiente con esta curva, esto va a tener un radio R y va a haber una interacción de líneas de campo. Vamos a ver que como yo les expliqué la clase anterior, pero si ya lo analizamos de forma tridimensional sobre ese punto, vamos a tener que cuando se genera un campo eléctrico en esta dirección, ¿listo? En el eje, en un eje coordenado, estamos hablando ya de un sistema en 3 dimensiones. Si es perpendicular a ese campo eléctrico, es decir, entre ellos dos, acá este ángulo es de 90 grados. Por esta razón se va a generar un campo magnético, ese campo magnético que hablábamos la clase anterior. Estos 90 grados de estos dos elementos va a generar una fuerza que la determinamos a través de ese producto cruz que desarrollamos. Sin embargo, nosotros podemos tener otras interacciones de campo eléctrico. Bueno, entonces, nosotros si suministramos aquí una diferencia de potencial, garantizamos un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones va a estar determinado o va a ser función del tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a depender de ahora de una variable que va a ser el tiempo.
Cuando ustedes estaban en sus cursos de circuitos, hablaron de lo que es la corriente eléctrica. Permítame quito esto de acá. Empezaron a abordar el concepto de corriente eléctrica. Entonces aquí vamos a definir. Entonces, que la corriente eléctrica básicamente es el flujo de partículas que pasan a través de un conductor. Se estudia pues el movimiento precisamente de los electrones, que son los que generan esos campos magnéticos y la interacción entre el campo eléctrico y magnético. Entonces yo quiero que piensen como en un tanque de agua, ¿listo? Ese tanque de agua, a través de esa corriente de agua, se llena, ¿sí? Se llena, bueno, tanque donde se va a depositar el agua, ¿sí? Un tanque. Se llena de agua. Esa agua que queda dentro de ese tanque va a ser la carga, ¿listo? ¿Sí? Entonces, si quieren, hagamos el ejemplo. Entonces, aquí tenemos una fuente de agua. Imaginémoslo como una fuente de voltaje. Esa agua va a salir con una intensidad de corriente de agua. ¿Listo? Esa agua va a quedar reposada en un recipiente. Ese recipiente pues va a estar cargado de agua con carga Q. ¿Listo? Lo vamos a imaginar así. De la misma forma, podemos hacer esta analogía mecánica a una analogía eléctrica. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir que la corriente eléctrica, que la vamos a representar con la letra I, la corriente eléctrica, ¿m? es la variación de la carga en función del tiempo. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en función del tiempo? Quiero que analicen un aspecto, que en la situación inicial el tanque estaba lleno, pero para que se llene de aquí hasta aquí, llegue a este nivel de altura, ¿sí? De agua, a ese volumen de agua, pues tuvo que pasar desde un tiempo inicial, desde que se abrió la llave, hasta un tiempo final, ¿cierto? Y eso pues me va a variar desde una carga inicial de agua hasta una carga final, con este concepto clásico. Entonces yo podría decir que la corriente va a ser igual, ¿sí? Esa corriente. Llevémoslo ahora en otro sentido. Imaginémonos que la llave es una fuente de voltaje. ¿Listo? La llave es una fuente de voltaje. Bueno, aquí sería al revés, pero es una fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces un voltaje. Por acá va un conductor y llega y se almacena energía en un condensador. El condensador pues va a variar, por acá hay un flujo de corriente y el condensador va a ser las veces de almacenar la energía. Bueno, entonces imaginemos que esto es homólogo a este circuito. Y nosotros vamos a decir que la corriente va a ser la variación de la carga final que voy a tener en mi recipiente, en ese caso imagínense aquí ya no es agua sino electrones, ¿sí? La carga final de electrones sobre la carga inicial de electrones, que esos me van a, perdón, aquí cometí un error, menos la carga inicial de flujo de electrones, de carga. Ahora, pues eso también va a depender del tiempo final menos el tiempo inicial. Y eso lo puedo resumir como que la corriente es la variación. Recuerden que el delta siempre me va a representar una variación de la carga con respecto a la variación del tiempo. Ese delta siempre me va a decir que es algo final menos algo inicial. Si analizamos esta situación, cuando si el tiempo de carga tiende a cero, pues nosotros podemos describir en forma diferencial, que la corriente va a ser igual al límite cuando esa pequeña diferencia de tiempo tiende a cero de pues, la variación de la carga con respecto a la variación del tiempo. Como lo vamos a evaluar de forma instantánea, lo podemos resumir como que la corriente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto a la derivada del tiempo. Muy bien, muchachos. Recuerden que yo sé que aquí de pronto ustedes, uy, ¿qué es eso de derivadas? Este es un curso que necesitaba de prerequisito un cálculo diferencial. A veces es bueno seguir siempre la malla curricular y no saltarnos cursos. Bueno, entonces, esto lo podemos definir eh, como, bueno, supongamos aquí en el conductor, ¿no? En el conductor que yo había dibujado hace un momento.
nosotros vamos a presentar en este pequeño fragmento. Este pequeño fragmento lo vamos a llamar un pequeño fragmento de longitud. Por acá está el flujo de corriente y las partículas viajando. Entonces nosotros podemos decir que la corriente es igual, voy a cambiar esta Q mayúscula y le voy a poner minúscula. Bueno, pero sigue siendo lo mismo, el mismo concepto, sino que ya aquí vamos a hablar de cargas eh, pequeñas. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la corriente es igual a S de Q de T. Si yo voy a multiplicar, hago un producto punto entre este pequeño vector que está evaluado desde este punto P, que es un diferencial de línea, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Pues a de Q de T. Y voy a multiplicar por ese mismo diferencial de línea, ese mismo vector diferencial de línea. Y si vemos acá, esta L, ¿sí? Esta L de L es una longitud, o sea, una distancia. Y con este de T vamos a tener un tiempo. Y ustedes si se acuerdan de sus clases de física general, distancia sobre tiempo me resume en velocidad. ¿Listo? Esto es una velocidad. Está la velocidad del flujo de electrones. Bueno, está la velocidad de las partículas de L. Recuerden, velocidad es una distancia sobre un tiempo, pero esa es una distancia muy pequeña sobre un tiempo muy pequeño, porque tiende a ser las dos variables. Ahora, esto lo puedo escribir que I de L, y producto punto de L, va a ser igual, entonces ahora a la variación de la carga por su velocidad, ¿no? Pensemos también nuevamente esta ecuación que me está diciendo, que la corriente ubicada en esta pequeña longitud va a ser igual a la demora que tarda ese tanquecito, ¿sí? ¿Sí? Ese pequeño delta L, si nosotros pensamos que todo esto es delta L, o bueno, pongámosle acá L, aquí ya le había puesto H, pongámosle aquí una L, en llenarse. Esto imaginémonos que es llenarse. Entonces, pues eso va a depender mucho también del flujo con el que yo estoy mandando, el tipo de fuente. Por ejemplo, imaginen que este fuera el grifo del agua, pues si tenemos solo goteando se va a demorar más que si yo coloco y agrego la máxima presión. A más presión, pues mayor velocidad. Eso también se evaluó en el curso de física general. Entonces, para que lo tengan presente. Y este pequeño diferencial de línea yo lo puedo definir como una ecuación de forma en donde yo puedo establecer que esta relación de la carga y velocidad la voy a llamar y la voy a llamar campo magnético. Listo. Entonces, recordamos que existen diversas afectaciones del campo magnético. Si, por ejemplo, si yo cojo aquí un imán, aquí, norte, con un sur, aquí que estén muy pegaditos, pues la interacción, la fuerza magnética lo que va a hacer es que, ¡pum!, se empujen y se atraigan. Si yo me voy alejando, si yo me voy alejando, entonces aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener un campo magnético muy intenso, demasiado intenso. Si yo tengo el mismo experimento, los mismos imanes, y me alejo un poquito, yo voy a sentir que esa fuerza magnética va a ser un poquito más débil. Ya va a ser, por ejemplo, aquí era el triple, aquí solo va a ser una vez con respecto al triple. Y si yo ya me alejo lo suficiente, se va a generar siempre un campo magnético, pero demasiado débil, demasiado débil. Y entonces aquí vamos a tener un campo magnético muy pequeño, listo. Entonces miren que el campo magnético va a depender de ese pequeño dl, de esa separación que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces, a medida que ese diferencial de línea, o es decir, la distancia entre los campos magnéticos, entre sus polos, pues me va a generar cierta intensidad de campo magnético distinta. Y entonces ya vamos entendiendo algunas cositas, como por ejemplo que el campo magnético depende de la fuerza magnética. Entonces, hay una gráfica muy popular para definir cómo es la forma del campo magnético. Entonces, el campo magnético, si lo evaluamos desde acá, aquí, la intensidad diferencial del campo magnético en alguna zona con respecto a la distancia, nos dice, aquí
es a mayor distancia, ¿sí? Esto es mayor distancia. Vamos a ver que el campo magnético a menor distancia, ¿sí? Va a ser más intenso, o sea, a menor distancia. Entonces, aquí tenemos, hombre, no puedo dibujar esto bien, se me pega la mano. Pues aquí tenemos mayor distancia, ¿no? Mayor campo magnético hacia arriba. Y vemos que el mayor campo magnético está localizado a una menor distancia, mientras que el campo magnético aquí pequeño, pues es mucho más pequeño. Y aquí, pues está a mayor distancia. Es fácil de entenderlo. Esto pues genera una razón de proporcionalidad, que el campo magnético va a ser proporcional al inverso al cuadrado de la distancia. ¿Listo? Esto es una analogía con lo que sería la ley de Coulomb, si se acuerdan de la ley de Coulomb. Es igual. Ahora, ese campo magnético realmente va a ser proporcional, bueno, esa pequeña variación de campo magnético va a ser proporcional a la velocidad por su variación de carga, que fue la ecuación que llegamos hace un momento. Pero esto pues lo podemos definir que la campo magnético va a ser entonces también proporcional a la carga, producto punto, el pequeño diferencial de línea. Vamos a tener esa carga eléctrica determinada dentro de ese momento. Entonces nosotros podemos definir que el campo magnético en P, ¿sí? En el punto P que estamos evaluando aquí en el dibujo, este punto P, es perpendicular, perpendicular, perpendicular al diferencial de línea y a la línea que une P, ¿sí? Recordemos, ¿qué quiere decir esto? Que viene así, aquí tengo mi diferencial de línea, ¿cierto? Esta pequeña fracción, y el punto P, pues va a ser perpendicular porque entre ellos me va a generar un ángulo. Y ese ángulo, pues, es de 90 grados. Si recuerdan la clase anterior, aquí es donde aplicamos el producto cruz. Por eso la importancia de diferenciar entre esto como un por, eso no es un por, eso es el producto cruz. Uy, perdón, muchachos, que está haciendo frío hoy. Bogotá está fría. Entonces, la pequeña variación de campo magnético va a ser proporcional. Entonces, para solucionar con respecto a ese radiovector que se genera entre el punto R, entre el punto P a ADL, pues sería el diferencial de línea vectorial, porque recuerden que eso es un vector, producto cruz de ese vector R. Ese vector R va a ser ese vector unitario, un vector unitario que me va a definir la, la dirección hacia donde yo estoy fijando el campo magnético. ¿Por qué lo llamo R? Porque puede ser o asociado al eje X, entonces sería Y, si es asociado al eje Y sería J, o si es asociado al eje K, sería, perdón, hacia el eje Z sería K. Entonces, entendámoslo importantísimo, porque pues ese vector se cambia por la coordenada, ¿listo? Por la coordenada ya sea Y, J, K. ¿Y cómo? Vamos a empezar a relacionar. ¿Cómo? Dos puntos. Como ya les dije, el campo magnético es proporcional al producto punto entre la corriente y el diferencial de línea. El campo magnético es proporcional al producto cruz entre el diferencial de línea y ese vector unitario que se genera en la dirección del radial de donde estamos evaluando nuestro diferencial de línea. Y que la variación de campo magnético es proporcional al inverso del radio al cuadrado. Con esto, nosotros podemos formular la ecuación. Nosotros vamos a decir que la variación del campo magnético va a ser proporcional a todo esto multiplicado. Es decir, ahí punto dl, ¿sí? Y aquí vamos a tener un dl cruz r, pero aquí ya tenemos el
el de L, entonces lo vamos a poner cruz R, ¿listo? Porque no lo podemos multiplicar al cuadrado. Y si vemos, esto es un cociente, entonces yo puedo escribir S como R cuadrado, porque 1 por todo esto me quedaría 1 cuadrado. Y entonces, igual que la ley de Coulomb, se establece una constante. KB va a ser la constante magnética, que es una constante de ajuste, que es una constante de ajuste para que los cálculos nos den lo más cercano a la realidad. Y esa constante de ajuste, acá para el campo magnético, tiene el valor de mu sub 0 sobre 4pi, donde mu sub 0 va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Listo, guarden esto y eso se conoce como la permeabilidad al vacío. Tenemos permitividad y tenemos permeabilidad. A través de ellas dos se calcula la velocidad de la luz. Listo, llegando acá a estas ecuaciones, podemos representar ya la solución de nuestro problema, ya la solución de nuestro problema como despejando el valor de K. Entonces tendríamos que la variación de campo magnético, por eso es que hay algunos estudiantes que me ponen esta respuesta casi igual, o me ponen aquí proporcional. No, 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 igual. Si es igual, es igual. Bueno, porque para eso ya tienen valores de ajuste o aproximaciones que son casi iguales. Entonces la variación del campo magnético es igual a un sub 0 sobre 4pi. Estamos incorporando esa constante magnética por el diferencial de línea, producto cruz, de ese vector radial, el que me está indicando la dirección, sobre el radio al cuadrado. Y esto, si lo integramos en ambos lados, integramos en ambos lados esta misma ecuación. Recuerden que cuando hacemos lo mismo en ambos lados, lo que estamos haciendo es simplemente multiplicando por 1, o sea, integrar acá e integrar acá. Vamos a obtener que la integral del campo magnético va a ser el mismo campo magnético. Mu sub 0 sobre 4pi son valores numéricos, entonces los puedo sacar del integrando. Integral del diferencial de línea, producto cruz, el vector unitario, sobre la distancia radial al cuadrado. Si imaginamos que tenemos es un conductor, y tenemos aquí un conductor, por ejemplo, un cable de un alambre en el que fluye corriente en esta dirección, la generación de campo magnético va a ser en forma circular. Si es así, nosotros podemos establecer que si el ángulo, bueno, si el ángulo es igual a 90 grados, nosotros podemos aproximar el producto cruz entre el diferencial de línea y la dirección radial como dl seno del ángulo. Esto es trigonometría. Lo reemplazamos dentro de nuestra ecuación y vamos a tener que el campo magnético va a ser igual siempre y cuando el ángulo sea 90 grados de mu sub 0i sobre 4pi por la integral de la magnitud del diferencial de línea por el seno del ángulo sobre la distancia al cuadrado. Y aquí nos quitamos ese producto cruz. Pero solo ocurre en 90 grados. Ya se conoce, muchachos, como la ley de Biot y Savart. Bueno, esta es la ley de Biot-Savart. Bueno, yo tenía aquí unos ejercicios un poco rigurosos. Igual pues les voy a mandar la grabación también a todos ustedes. Las voy a compartir en donde en mi canal explico cada uno de estos ejercicios. Pero entonces vamos a evaluar es lo que necesitamos y lo que nos compete para el curso. Para lo que sería la parte del análisis de las ecuaciones a través de la ley de Ampère. Entonces hablemos de la ley de Ampère. Nosotros vamos a tener diversos campos magnéticos generados, ¿sí? Entonces vamos a pensar, la solución matemática de estas ecuaciones no es trivial. Entonces aquí pues les vamos a facilitar las ecuaciones. Bueno, entonces es importante que ustedes entiendan lo que es un solenoide. El solenoide es una bobina, básicamente, en la cual se enrolla de esta manera. Eso es un inductor, ¿listo? Solenoide es un inductor
Por ese solenoide se atraviesa una corriente generada por una fuente de voltaje, ¿listo? Por una fuente de voltaje instaurada acá, definiéndola el flujo de corriente aquí subiendo y aquí bajando. Vamos a encontrar que, como les había dicho acá, se va a generar un campo magnético alrededor. Y este campo magnético, cuando la corriente está pasando por esta zona, va a entrar. Entonces, vamos a definir que cuando entra un campo magnético, recuerden la ley de la mano derecha, se me va a generar una cierta polaridad. Entonces, ese campo magnético pues va a ir en esa dirección, hacia adentro. Quiero que lo imaginen. Y acá uno evalúa la permeabilidad del vacío, mu sub 0, únicamente, porque esto está en el aire. Y este campo magnético está hacia afuera. ¿Listo? Ese es el campo magnético, pero va hacia afuera. Si esto tuviera un núcleo, ¿sí? Si tuviera un núcleo de hierro, se cambia la ecuación como por mu igual a mu sub 0 por mu sub r. Y mu sub r es pues, la permeabilidad respectiva ¿para qué? Para el material. Por ejemplo, en el laboratorio ustedes hacen el electroimán. En el caso del electroimán tenemos aquí la puntilla, ¿cierto? Esa puntilla en particular, nosotros esa ley de Biot-Savart tenemos que modificarle y decir que esto va a ser B igual, en vez de mu, vamos a poner mu sub 0, mu sub r. Tenemos que multiplicar por esa permeabilidad también. Y sobre 4pi, integral del diferencial de línea seno del ángulo sobre r parado. Listo, aquí ya es la relativa. Bueno, porque esto ya es un núcleo de hierro. Realmente la puntilla es un núcleo de hierro. Y es muy fácil entender acá qué es un solenoide. Es eso lo que estamos haciendo o la experiencia que tenemos que hacer en nuestro laboratorio. ¿Listo? Igual acá ponemos aquí una pila de 9 voltios. Pero entonces aquí la ecuación de esa permeabilidad, ya tenemos que utilizarla es a través de mu. Bueno, entonces imaginémonos que ese solenoide o ese elemento es infinito, ¿sí? Y tiene n vueltas. Esto es como el caso particular, bueno, y tiene cierto número de espiras. Nosotros podemos decir que la ecuación del solenoide o el campo magnético de un solenoide, que es lo que me importa que ustedes entiendan, ese campo magnético del solenoide, lo vamos a calcular como mu sub 0 por la corriente, por el número de vueltas, sobre la longitud. Bueno, aquí se me olvidó, pues esto serían n. Este sería n, el número de vueltas, listo, obvio. N igual número de vueltas. Y pues también esto tendría su longitud, que sería su longitud L. Listo, esa sería la longitud. Bueno, en el caso si es un electroimán, pues el campo magnético en el electroimán, que termina siendo un solenoide, pero con un núcleo de hierro, va a ser mu sub 0 por mu del hierro, si lo hicieron con una puntilla. Si lo hicieron con otro material, pues tendrían que saber cuál es el material. Por la corriente, por el número de vueltas sobre la longitud. De allí entonces empiezan a nacer. Estas dos ecuaciones son muy importantes. Guárdenla, por favor, porque las necesitan para su laboratorio. A partir de esos lineamientos llega otra idea en 1820 y se define lo que es la ley de Ampère. Esto de Ampère. Esa ley de Ampère, ¿qué nos dice? Bueno, como la corriente crea un campo magnético, ¿sí? En 1820 Oster definió o bueno, planteó en el 1820, vamos a escribir, Ørsted. Es esa O, eso es una O rara. Entonces, nosotros definimos que la corriente crea un campo magnético, ¿no? Esa es la corriente, crea un campo magnético. A través de esa lógica, si nosotros tenemos dos alambres, ven que nosotros tenemos dos alambres acá de corriente, por el cada uno fluye una corriente, nosotros podemos definir que dos alambres
con corriente en la misma dirección se atraen. ¿Por qué? Porque entre ellos está generándose un campo magnético, ¿no? Entonces debe que haber ese campo magnético del conductor uno y ese campo magnético del conductor 2 van a tener que interaccionar. Vean, muchachos, aquí es importante por telecomunicaciones, electrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos evaluando esos campos magnéticos, nosotros tenemos que conocer el material con el que vamos a comprar esos cables, ¿no? Si estamos hablando de altas potencias, pues pueden producir grandes campos magnéticos y generan corrientes parásitas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que entiendan. Listo. Entonces, dos alambres con corriente en la misma dirección se atraen con corrientes en direcciones opuestas, se repelen, ¿cierto? No sé si tuviese el ejemplo contrario, una corriente en esta dirección y otra corriente en esta dirección, pues se repelen como si fueran dos imanes, ¿sí? Nosotros podríamos concluir todo este texto. Este texto es para concluir la parte matemática, porque la demostración matemática es un poquito complicada. Vamos a definir que el campo magnético, el campo magnético creado por una corriente I, debe rodearlo en forma circular, como lo estaba dibujando en esta línea, y que la fuerza que se genera, ¿sí? La fuerza que se genera entre las corrientes podría explicarse, podría explicarse si el campo, muchachos, miren, si el campo magnético depende de la corriente y la distancia. Esto no es nuevo. Esto al fin y al cabo no es nuevo. Pero entonces yo quiero que pensemos esto que termina siendo es un campo cerrado, ¿no? Termina siendo un campo cerrado donde una corriente va a ceder hacia arriba y hacia abajo. Bueno, de ahí para allá hay una cantidad de ecuaciones que pues intentaría solucionarlas, pero pues bueno, básicamente pasamos de que nosotros tenemos una razón de proporcionalidad entre el campo magnético y la corriente. Si tenemos esto acá y pensamos aquí en un circuito cerrado donde fluye unas corrientes, ¿listo? Nosotros decimos que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 i sobre 4 pi integral de dl cruz r sobre r cuadrado, que es la ley de Biot-Savart. Nosotros pasando aquí algunos análisis, permítame un segundito, muchachos, qué pena. Listo, entonces si nosotros tomamos esa ecuación de Biot-Savart, aplicamos unas razones de rotacionales, evaluamos lo que es la densidad de corriente, nosotros vamos a tener muchas expresiones. Y de aquí nace, prácticamente aquí nace, esto no es la demostración, pilas, porque es que si hago la demostración les hago la tarea, ¿sí? Pero ustedes llegando desde la ecuación de Biot-Savart van a encontrar una relación que dice que Nabla, cruz campo magnético, va a ser igual a mu sub 0 J, donde J, ¿qué es? J es la densidad de corriente. Esa densidad de corriente, ¿cómo la evaluamos? Esa densidad de corriente, esa densidad de corriente es porque tenemos, por ejemplo, aquí un conductor, por acá pues pasa un flujo de corriente, ¿sí? Cada una de esas líneas de corriente pues me va a generar una densidad de corriente. Esa densidad de corriente pues va a estar determinada por la geometría, ¿listo? Y esa es la que me va a definir de manera vectorial ese flujo de electrones, de esa corriente eléctrica.
Y aquí se llega a esta ecuación, que es una de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, ¿sí? Esta la ley de Ampère, realmente se conoce como la ley de Ampère, en forma diferencial. Pilas porque ese es el ejercicio número 3. Entonces les voy a mostrar. No quiere decir, no quiere decir que esa sea la solución, muchachos. Perdónenme, acá donde está. Esa no es la solución del ejercicio 3, porque en el ejercicio 3 se les está preguntando sobre las ecuaciones de magnetostática, en qué funcionan, en qué sirven y en dónde las vamos a utilizar. Sin embargo, en la tarea siguiente, en la tarea 4, ¿sí? En la tarea de electromagnetismo, ustedes tienen que llegar a esta forma. Igual para eso no se preocupen que van a haber otras web conferencias en donde los vamos a estar apoyando. Bueno, igual no vamos a utilizar esa ecuación. Se aplica algo que se conoce el teorema de Stokes y se obtiene para una superficie cerrada, ¿sí? Es para aplicando. Yo les voy a poner aquí lo que ustedes tienen que llegar para la tarea siguiente, pero no lo voy a hacer. Teorema de Stokes. Nosotros obtenemos que, bueno, bueno, haciendo una matemática un poco fuerte, en una superficie cerrada, o bueno, sí, en una corriente encerrada, esto es una corriente encerrada, esto es una corriente encerrada, pasa por el mismo circuito y no puede salir. Para una corriente encerrada, nosotros vamos a decir que la integral cerrada es cerrada porque es una integral cerrada, en una forma cerrada va a ser igual al campo magnético producto punto, el diferencial de línea, y eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y esta sí es la que conoceríamos como otra de las ecuaciones de Maxwell, que se conoce como la ley de Ampère en forma integral. Lo que les digo, eso corresponde a la siguiente tarea, pero pues toca definirlo desde ahora. La demostración se hará para la siguiente tarea. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Vamos a mirar cómo nosotros aplicamos esas ecuaciones. Entonces, póngale cuidado, muchachos, lo que voy a hacer. Voy a explicarles lo que se conoce como la generación de campo magnético en un cable coaxial. ¿Dónde vamos a tener esa generación de campo magnético en un cable coaxial? Vamos a evaluar este mismo ejercicio, ¿listo? Este mismo ejercicio. Entonces, para ello, bueno, voy a tomar aquí este recorte para evitar la fatiga y no tener que dibujarlo. A ver. O sea, en esos momentos pongan mucha atención porque vamos a solucionar el ejercicio. ¿Listo? Prácticamente con la solución que les voy a dar, ustedes tienen que, uno, plantear cuál es la ecuación que les va a servir y dos, despejar, básicamente. Entonces, miren cómo es un cable coaxial. Un cable coaxial, ¿qué tiene? Tiene, primero, una cubierta protectora de plástico. Algunos que ya han trabajado con cables coaxiales, pues ya saben que esas cubiertas tienen algunas letricas, que si es THW, que si es eh, termoacústico, termoeléctrico, hidrofóbico, bueno, una cantidad de variables, una cantidad de letras, que pues eso depende de dónde lo vamos a instalar. No es lo mismo un cable subterráneo, un cable aéreo, no es lo mismo un cable que pasa por Barranquilla a un cable que pasa aéreo en Bogotá, ¿sí? No es lo mismo tener un cable en Canadá, ¿sí? Que tener un cable por ejemplo, un cable coaxial de estos de internet local, de estas redes LAN que utilizan ese cable coaxial. Entonces, también tenemos una cubierta exterior trenzada, que esa cubierta trenzada pues nos sirve precisamente como ese retorno que tiene el cable, como su segundo puente a tierra. Vamos a tener un material aislante. Ese material aislante es una carcasa generalmente gris. Y finalmente vamos a tener el núcleo de cobre, que va a ser el cable, el alambre que va a estar embebido dentro de ese cable coaxial. Entonces, vamos a imaginarlo ahora en esta vista. Yo tengo acá
¿sí? Voy a darle la vuelta y lo voy a poner de forma frontal. Entonces aquí tengo mi cobre, ¿no? Mi punto de cobre. Si yo dibujo acá, con negro voy a dibujar todas las estructuras para que no se vayan a confundir. Después del cobre, ¿yo qué tengo? Yo tengo otro rayo que se me genera en este cable coaxial, ¿sí? Que este correspondería al aislante, ¿no? Este sería el aislante. Después de este recubrimiento, yo tendré mi cubierta exterior trenzada, ¿no? Entonces aquí tendría mi cubierta exterior trenzada. Muchachos, yo les pido el favor. Hay unas fuentes de internet que no resuelven bien este ejercicio. Tengan cuidado porque pueden confundirse, en especial con mi gran amigo, eh, nuestro OpenAI ChatGPT. Listo, entonces aquí tenemos cobre aislante. Aquí vamos a tener una cubierta trenzada. Esta es la cubierta trenzada de este cable. Y por fuera vamos a tener la cubierta de plástico. Vamos a pensarlo como si estuviéramos viéndolo desde la vista frontal. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a evaluar ese flujo de electrones, ¿sí? Ese flujo de electrones a través de cada uno de los segmentos de línea. Entonces, si nosotros revisamos acá, de aquí el centro, aquí, vamos a definir un radio R, cualquier radio R. Ese radio R lo que me va a definir es un radio, por ejemplo, definamos un radio, no sé. O sea, ese radio va a cambiar dependiendo del lugar, ¿listo? Es que por eso no lo quiero evaluar. Pero entonces aquí, aquí dentro del cobre, dentro de esto, aquí tenemos algo que se conoce como el radio interno. ¿Listo? Después vamos a tener, ese es un radio interno hacia el cobre, ¿no? Cuando nosotros vamos a evaluar esas zonas, como por ejemplo un radio menor al radio interno, o sea, lo que me genera del centro al cobre, ese es el radio interno, listo. Y entonces vamos a evaluar un radio inferior. Si nosotros aplicamos la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère sobre ese campo, nosotros vamos a calcularlo de la siguiente manera. ¿Vale? ¿Qué va? Entonces resuelve la integral. Muchachos, esto es parte del ejercicio. O sea, estudiante que no tenga esta demostración y solo del resultado, no es válido el ejercicio. Bueno, entonces pongan mucha atención. Entonces, vamos a evaluar este primer caso. Mírenlo acá. Para R menor que radio interno. Listo. Pongan atención. Entonces, nosotros sabemos que primero esto es el área, corresponde al área de un círculo, ¿no? ¿Sí? Realmente depende del área del círculo. Y el área del círculo es 4pi, perdón, es pi r cuadrado. Ya iba a dar otra. Pi r cuadrado. Ese es el área del círculo. ¿Sí o no? Esa área del círculo pues va a estar determinada por ese radio que yo voy a evaluar. Si tomamos la integral del campo magnético producto punto el diferencial de línea, eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Pero vamos a considerar, ¿listo? Que esa integral, sí, miren, esa integral, recuerden que esa integral de línea, este pedazo, este fragmento, o el pequeño diferencial de línea, ¿qué viene siendo? Viene siendo el borde de aquí de la circunferencia que yo estoy evaluando. Y pues el borde de la circunferencia que estoy evaluando, pues sería el perímetro, ¿sí? Sería el perímetro que tiene esa estructura. Entonces, si utilizo el perímetro, si el área es así, perímetro de un círculo, recuerden, va a ser 2πr. Entonces yo voy a cambiar este integral de dl básicamente por ese 2πr. Y entonces esto me empieza a solucionar un poquito el problema. O sea, la integral del producto punto entre estos dos, el producto punto del campo magnético, lo definimos constante, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a 2πr por el campo magnético. Entonces, en un lado, esta integral fea se me convirtió en 2πr por el campo magnético y va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada.
Entonces, la ecuación que yo voy a necesitar es que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada sobre 2pi veces el radio. Y esto es el campo magnético aplicado únicamente para R evaluado en R interno. O sea, evaluar un radio menor al radio interno de del núcleo de cobre. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a averiguar otro radio interno. ¿Listo? Pero entonces este radio ya no va a corresponder a esta solución. Entonces, ahí tenemos esa situación. Ah, bueno, pero perdón. Aquí todavía me falta un pequeño procedimiento antes de definir esta situación. Listo. Pero entonces, aquí, aquí tenemos la corriente encerrada, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber qué es esa corriente encerrada. Entonces nosotros podemos partir que esa corriente que está encerrada, ¿no? Esa corriente ya nosotros tenemos acá una circunferencia y por acá pasa una densidad de corriente sobre esta superficie S, que esa por superficie S no es más que la circunferencia. Entonces nosotros podemos definir que la corriente encerrada va a ser igual a la densidad de corriente, producto punto la superficie. Y esa superficie, la magnitud, pues sería el área del círculo. No lo apliqué, perdóneme. Entonces, esa área de círculo ya sabemos que es pi r cuadrado. Entonces, y si aplicamos el producto punto y solo tenemos la magnitud sabiendo que son perpendiculares, nosotros vamos a tener que la corriente encerrada va a ser igual a la densidad de corriente multiplicado por pi r al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa densidad de corriente también por quién va a estar dada, muchachos. Pues por la corriente real, la que se está suministrando, ¿se acuerdan de esa corriente? Sí, no la corriente general, sino la corriente de flujo eléctrico, pues va a ser corriente sobre pi por el radio interno al cuadrado, y eso lo multiplicamos por ese pi r cuadrado. Y entonces yo cancelo pi con pi, ya tengo el valor de lo que sería J, lo cambio acá, y obtendría que corriente encerrada sería igual a I r cuadrado sobre R interno al cuadrado. Si despejamos de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ChatGPT les bota esta, pero es con corriente encerrada y esa corriente que se les da en el ejercicio no es encerrada, es esta corriente. Y ahí es cuando uno sabe si están viendo las webconferencias o no. Entonces aquí decimos despejando, vamos a tener que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada sobre 2pi r, ¿listo? Que es el que calculamos acá, que obtuvimos acá. Ahora voy a cambiar esa corriente encerrada y me quedaría mu sub 0 sobre 2pi r por la corriente encerrada, que sería la corriente que es suministrada por la fuente por la distancia que yo estoy evaluando, que es menor al radio interno, sobre el radio interno al cuadrado. Escribiendo esto pues, más bonito, cancelamos un cuadrado, este cuadrado de acá, con esta R, porque es lo mismo, vamos a obtener que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 I por R sobre 2pi por el radio interno al cuadrado para el caso de R menor que R interno. Ahora sí les explico cómo sería la solución para ese punto A. Tranquilos que falta el punto B, punto C y todos. Aquí vamos a abordarlos, si es posible, todos el día de hoy. Ya igual la parte teórica ya se acabó. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aplicar. Ah, bueno, esperen que haga algo más inteligente acá. Entonces, miren, miren, el cual transporta una corriente, ¿sí ve? Miren, entonces eso es lo que les decía. Considera un cable que hace el frente de la figura 1, cual transporta una corriente, esta corriente, que es la que necesita, en su núcleo, y un retorno de corriente. Entonces, miren lo que ustedes tienen. Ustedes ya tienen aquí el valor de la corriente. ¿Listo? Ya tienen aquí el radio interno, que sería alfa más 1 milímetro. Recuerden pasar esto a metros, ¿no? Siempre a metros. ¿Y qué más necesitamos? Miren, según la ecuación necesitamos radio interno
Y la corriente, el valor de mu sub 0, ya se los di anteriormente, en hojas atrás, cuando definí, miren, mu sub 0, por acá, atrás, más atrás. Ah, no, yo creo que no les he dado mu sub 0, no me acuerdo. No, creo que no les he dado el valor numérico de mu sub 0, bueno, ya se los doy, aprovechemos. Entonces, mu sub 0, y ahora me perdió, es 4pi por 10 a la menos 27. Me perdí el valor ahora de mu sub 0. Es que yo no estoy acostumbrado a despejar, sino a utilizar siempre las ecuaciones, porque al final cada uno se da cuenta que con las ecuaciones es más fácil. A ver, entonces aquí es eso, la permeabilidad. Entonces acá mu sub 0, vamos a dejarlo aquí establecido, que mu sub 0 es igual a 4pi por 10, así creo que por 10 a la menos 7 henrios por metro. Ah, no, henrios sobre metro. Listo, henrios sobre metro. ¿Listo? Entonces, este valor es el que tenemos que tener. Ah, sí, yo se las di ahorita, como tesla metro sobre amperio, también es otra forma de usarla. Esta es la permeabilidad, este 4pi por 10 a la menos 7. Entonces ya tenemos la permeabilidad, en el ejercicio ustedes ya tienen la corriente encerrada y aquí tienen el radio que necesitan evaluar. No se vayan a confundir, por favor, entre los radios, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, aquí arriba, este radio que queda acá, esto parece como si hubiera quedado I sub R, lo más bonito. Miren, este radio que está acá es el radio que ustedes están evaluando, ¿sí? Entonces, bueno, me van a decir, profe, pero por ejemplo, si usted, si a usted le dio en su ejercicio que el radio interno, miren, pongan atención muchachos porque aquí es donde se confunden. Si ustedes, por ejemplo, el radio interno les dio, no sé, por ejemplo, supongamos que alfa es igual a 2 en mi caso, si el radio interno me dio 3 milímetros, SR, SR que ustedes tienen que tomar, pues tiene que ser menor a 3 milímetros. Cojan cualquier valor, 2 milímetros, o cojan otro R que sea 1 milímetro, o cojan R igual a 0,5 milímetros, no importa. Pero requiero que ustedes lo coloquen, ¿sí? Porque es el análisis. Tienen que usar un R menor al R interno, ¿listo? Menor al que les dio. Entonces, calculan el radio interno que les dio, eso les da igual a tal valor y tienen que determinar un radio menor a ese radio interno que les dio. ¿Listo? Eso, ojo, ojo porque se confunden. Y ya, y ustedes ya tienen mu sub 0, ya tienen la corriente, que la corriente pues ya vieron cómo se calcula. La corriente la calculamos con esta parte de acá, que es alfa más beta más gamma más 5 amperios. A nadie le va a dar 0. Y ya, muchachos, así se haría en la parte A de ese ejercicio. Ahora vamos a evaluar la parte B de ese ejercicio. Recuerden que sin procedimientos, y en ese procedimiento no se les va a valer el punto, muchachos. Y a mí no, y a ningún tutor les escriban dónde cabe es igual y escriben y llenan de texto y llenan de texto. No, muchachos, a nosotros nos interesa su procedimiento, lo que ustedes entendieron con las ecuaciones y el desarrollo. Porque si no nos estamos formando como ingenieros, estamos desalimentando mal la inteligencia artificial que nos copie todo ese texto y no nos diga nada. Yo prefiero darles tiempo, yo con mis estudiantes, ya depende de cada tutor, pero por ejemplo en mi caso yo prefiero darles más tiempo y que lo hagan a conciencia a que se pongan a hacerlo con otras fuentes. Entonces miren, ahora tienen que calcular radio interno menor que R menor que radio externo. Entonces venga, les explico. Tenemos aquí el cable coaxial, otra vez el núcleo de cobre, ¿listo? Y vamos a tomar este que es nuestro radio interno, que es el mismo que ustedes ya calcularon. Y por acá, por acá, por acá, por acá. Este es el radio externo que tenemos de nuestro cable coaxial. Este es nuestro radio externo. Radio interno y radio externo. Bien. Vamos a imaginar un radio que esté intermedio de ellos dos, ¿sí? O sea, ¿cómo se genera ese campo magnético
¿Entre qué zonas? ¿Qué zonas estamos hablando? Entre el aislante y la cubierta, ¿sí ven? Esta zona es la que estamos evaluando ahora para este segundo caso. Entonces, vamos a llamar ese radio que estaría intermedio entre el interno y el externo un radio R. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, la corriente no, la corriente encerrada va a ser igual. ¿Por qué? Que la corriente normal, porque mientras, por ejemplo, entra aquí la corriente, aquí sobre esas mechitas que ustedes veían ahorita, esas mechitas se va a devolver la corriente también. Es decir, que aquí sí no hay un flujo encerrado, aquí sí había una corriente encerrada. Aquí la corriente encerrada es la misma que se distribuye a lo largo del filamento, a lo largo del cable coaxial. Entonces, ¿aquí qué obtenemos? Pues hacemos lo mismo, que campo magnético por 2πr va a ser igual a mu sub 0i. Ahora bien, si pasamos a dividir, campo magnético va a ser igual a mu sub 0i sobre 2πr. Esta ecuación aplica para la situación 2, pero eso tiene que ser para un radio interno menor que R, menor que radio externo. Hago la aclaración de todas maneras, aunque puede ser redundante, pero prefiero porque ya en semestres pasados me ha ocurrido. Pasa exactamente igual acá, muchachos. Entonces miren que aquí entre el mismo ejercicio les dice que ustedes tienen que calcular radio interno, que es alfa más 1, y radio externo, alfa más 0.5 beta más 2. ¿Sí? Es muy raro el caso en donde a un estudiante, o casi imposible que a un estudiante le dé el radio externo menor que el radio interno. Bueno, les puede dar tal vez, no, tampoco ni igual, nunca va a pasar. Siempre el radio externo va a ser mayor que el radio interno. Entonces, ¿ustedes qué hacen, muchachos? Pues ustedes, aparte de explicar, hacer el dibujo, la deducción de cómo llega la ecuación, que ya se hizo, entonces ustedes, por ejemplo, les dio su cálculo radio interno de 3 milímetros y un radio externo que es mayor de 5 milímetros. Entonces, ustedes mismos pueden definir un radio que esté entre 3 y 5, por ejemplo. Yo elijo 4 milímetros. Jorge elige 3.5 milímetros. Luis define, no sé, 3.8 milímetros. Pero, por ejemplo, Gabriel, él elige 6 milímetros. Entonces ya 6 milímetros está mal porque está por fuera del radio externo. ¿Listo? Entonces, toman el valor, resuelven y aplican esta ecuación, ¿sí? Que no es la misma ecuación para el conductor interno que para esa región intermedia. Ahora, vamos con la última región. Vamos con la región 3. Esta sí es la más difícil de todas. En la región 3, cuando el radio es mayor al radio externo. Entendamos el funcionamiento del cable coaxial, porque sí, yo sé que ahí en internet hay unas soluciones y lo están malinterpretando. Miren que este cable coaxial tiene una cubierta protectora de plástico por fuera y tiene la cubierta externa trenzada, hay un flujo de retorno de corriente. Entonces, si yo me voy, entonces aquí tengo otra vez mi cobre y aquí tengo ya mi última línea que ya sería mi aislante, ¿sí? Esto ya sería el material aislante. Ese material aislante me determinaría lo que sería mi radio externo. Y me dice, tome un radio por fuera, ¿sí? Por acá por fuera. Tome un radio de acá por fuera, mayor, porque aquí ese radio tiene que ser mayor al radio externo. Entonces vamos a evaluar ese radio externo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como toda la corriente que está encerrada va a ser igual, al igual que expliqué acá, en este caso está fluyendo, ¿sí? Pero entonces, la corriente que entra, ¿sí? Por el conductor, generado por la fuente, menos la corriente que va a salir por el conductor por fuera, pues esa corriente encerrada, para ese caso me va a dar cero. Cero, porque todas están ministrando dentro del aislante. Por fuera no voy a tener nada. Entonces, aplicando la ley de Biot-Savart, pues yo voy a tener que, recuerden cómo es la ley de Biot-Savart. Aquí, para este caso, pues teníamos que era
2pi RB igual a mu sub 0 y encerrada. Entonces aquí sería 2pi RB, 2pi RB igual a mu sub 0 por y encerrada. Pero como y encerrada es 0, entonces ese término se me va a 0 y me queda 2pi R, B va a ser igual a 0. Si paso a dividir 2pi R, voy a tener que el campo magnético es igual a 0. ¿Listo? Entonces, para la región 3, ¿cuál es el resultado? El campo magnético es igual a 0. Listo, no creo que sea necesario pasarlo. Bueno, pero entonces pensemos que no únicamente el campo magnético se evalúa en estas situaciones, ¿sí? Pues como hablemos un poquito sobre las aplicaciones, dentro de las aplicaciones del campo magnético, pues vamos a tener, muchísimas, muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, dentro de las aplicaciones en la ingeniería, básicamente, em, por ejemplo, pues vamos a tener pues los transformadores, ¿sí? Los transformadores que existe de cierta manera, se genera un campo magnético, bueno, se genera realmente un flujo magnético, que es un tema que vamos a ver a posteriori. Ese flujo magnético, pues, que es aprovechado a través del campo magnético generado entre los dos inductores, me va a constituir un elemento que se conoce como el transformador. En electrónica de potencia, por ejemplo, están las fuentes conmutadas, ¿sí? Están los sensores tipo Hall, bueno, por ejemplo, en el caso de los computadores ya antiguos, los discos duros, discos duros graban su información, ¿sí? Todo lo que son las cintas magnéticas, por eso se llaman cintas magnéticas, ¿sí? Cintas magnéticas, los discos duros, los cabezales, bueno, escritura, eso se conoce como la magnetoresistencia. Allí se guarda la información o se almacena la información. Tenemos actuadores, en biomédica y salud tenemos bastantes, en manufactura y materiales, inducción térmica. Por ejemplo, esas nuevas estufas, ¿si han visto esas nuevas estufas? Son súper elegantes, son súper modernas, no queman absolutamente nada, ¿sí? Porque no se centra el calor en una sola región, sino que esto se conoce como la conducción térmica, que eso es calentamiento por corrientes parásitas generadas por campos magnéticos. ¿Qué otra? A ver, bueno, pues los transformadores de medida y protección, los TCs y los TPs aplicados a subestaciones eléctricas. ¿Listo? Que es donde nosotros empezamos a abordar este ejercicio. Me voy a saltar aquí de este A, me voy a saltar aquí a este cuarto ejercicio. ¿Listo? Entonces, una de las aplicaciones de la magnetostática que tenemos que evaluar y que la idea es que ustedes desarrollen, ahorita les digo qué es. Nosotros vamos a tener toda esta estructura del sistema eléctrico. Por ejemplo, en algunas líneas de telecomunicaciones se envían directamente los datos y la información a través de esta línea, redes de telecomunicaciones que van a través de las redes de transporte. Toca tener cuidado con el campo magnético que se generan entre ellas, entonces ahí hay unos estudios de reparto. Bueno, entonces nosotros tenemos siempre una generadora, se distribuye esa energía a través de una subestación elevadora. Esa subestación envía esa energía a redes de transporte. Generalmente miren que los transformadores lo que están haciendo es pasando de diferentes niveles. Por ejemplo, aquí de 3 a 36 kilovoltios, pasar de 110 a 380 kilovoltios en una subestación elevadora. Esta es una red de transporte diferente a la colombiana. Nosotros estamos aquí a 110 sí, a 110. Aquí la residencial está a 125/20. Esa retransportadora pasa ahora a una subestación de transformación que baja esos 110 voltios a 380, porque miren que aquí necesitamos que ahí exista un flujo de electrones. Y esos 380 kilovoltios pasa a esa red de reparto, que esa red de reparto, pues miren que ya da 25 a 132 kilovoltios. Llega acá, viene una subestación de transformadora de distribución, distribuye de 3 a 30 kilovoltios.
pasa al cliente industrial, que el cliente industrial, fábricas que tienen muchos motores, máquinas eléctricas, todo eso, pues van a definir su red de distribución, pasa por una subestación reductora y esa subestación reductora es la que manda al cliente residencial. Nosotros esas subestaciones reductoras las vemos en los barrios, ¿sí? Generalmente están ahí en los barrios. Bueno, ¿y aquí qué tienen que hacer, muchachos? Aquí tienen que acceder a este recurso, ¿listo? Se llama medición y simulación de campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia y subestaciones. Por favor, nosotros ya no sabemos, háganlo preferible a mano. Es preferible que lo hagan a mano realmente. Es preferible que lo hagan a mano. ¿Listo? Esto pues es una imagen, no lo pueden copiar, no lo pueden llevar, o bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero pues los invito a que lean, ¿no? Aquí esto es realmente de dónde se aplica el electromagnetismo a sus carreras, muchachos. Miren, cómo se genera, que es una onda electromagnética, que es tema para la siguiente tarea, cómo se generan esas longitudes de ondas. Miren, campo magnético, el campo eléctrico y la dirección de fuerza que yo estaba explicando desde hace unos momentos al inicio de la clase. Cómo es que se miden las líneas, mediciones de simulación. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes lean todo esto, ¿sí? Y en especial que empiecen a entender estas gráficas. Estas gráficas. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer? Entonces, ustedes van a leer. Y van a leer esto, miren que es un texto de 5 páginas, es un artículo científico. Entonces cuando lleguen a la industria les va a tocar hacer eso. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Miren, analizan las gráficas de campo magnético y campo eléctrico, van a indagar, o sea, indagar es investigar, ¿sí? Porque uno les cambia el sinónimo y entonces ustedes eh, piensan que es otra cosa diferente, es investigar, ¿sí? Sobre la importancia del estudio de los campos magnéticos y eléctricos, los perfiles de líneas y subestaciones. Esto lo van a encontrar donde esto está dentro del artículo y van a dibujar lo que sea necesario. Entonces, profe, ¿qué es un mapa mental? ¿Listo? El mapa mental, por favor, no lo hagan en una IA, miren, eso lo pueden hacer fácil en todo. ¿Qué es un mapa mental? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo cogería, me iría aquí la primera parte, yo prefiero explicarles. Entonces, yo cojo y escribo acá, por ejemplo, medición y evaluación de subestaciones eléctricas. Hago aquí un dibujito, hago aquí mi subestación eléctrica, chan, chan. Entonces escribo los perfiles, entonces escribo, por ejemplo, distribución. De la distribución es tal cosa, hago acá, hago unos esquemas, hago unas ramas, empiezo a explicar, defino ramas, empiezo transporte, hablamos de los perfiles, hablamos de lo que son ondas electromagnéticas, ¿sí? Empezamos a definir y esto tiene que ser un elemento muy completo, muchachos. Yo también aquí aprovecho y les digo a los tutores, por favor, pendientes con los de IA, con el uso de la IA, de estos que se hacen. Realmente yo se los considero que mejor lo hagan a mano. Bueno, para evitar todo lo de plagio. Se lo recomiendo. Listo, lo pueden hacer en una herramienta digital, pero pues les queda más complicado. A mano llegan, le toman una foto y lo cargan. ¿Listo? Sí, háganlo así, muchachos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Listo, vamos a analizar ahora el punto B. Otra de las aplicaciones que tenemos acá es la magnetorrecepción en aves. Entonces, les voy a explicar un poquito sobre la magnetorrecepción de aves. Listo, entonces vamos a hablar de esa parte ahora. Esta magnetorrecepción de aves es un poquito más compleja de de lo que tal vez está dentro de de la guía. ¿Listo? Aquí simplemente les voy a establecer cómo está orientado este sistema. Entonces, imaginemos que tenemos aquí una avecita, un cóndor o lo que sea, el ave que quieran. Bueno, ellas, ¿cómo se ubican? ¿No se han puesto a pensar cómo se ubican a lo largo de la Tierra? Entonces, ellas lo que hacen es emitir pequeñas, a través de radiofrecuencias, bueno, unas pequeñas frecuencias de longitud de onda que permiten tener algo que se conoce como la geolocalización magnética, ¿sí? En cualquier destino. Entonces ellas siempre se van a ubicar al norte geográfico. ¿Listo?
Si ellas se ubican al norte geográfico es porque ellas están siendo, o bueno, dentro de su cabecita, ese magnetorreceptor que ellas tienen es como si fuera un pequeño polo sur, ¿sí? Que identifica ese norte geográfico. Y entonces, si ellas van a viajar al este, al oeste o al sur geográfico, ¿listo? Aquí ponemos el sur geográfico. Ahí pueden empezar a determinar dónde estaría su posición. Bueno, entonces, en el caso, el campo magnético, como se ven, entonces son diversas ecuaciones. El campo magnético para la magnetorecepción va a estar dado por, vean, el campo magnético terrestre por el coseno del ángulo en que lleva la orientación el ave, ¿listo? Entonces, el campo magnético es el campo, este campo sub cero es el campo magnético terrestre. Vean, muchachos, este ejercicio es muy fácil. Listo, no se vayan a complicar. Entonces el campo magnético terrestre, ¿sí? Vamos a tomar que el campo magnético terrestre va a ser casi igual a 50 microteslas. ¿Listo? ¿Listo? Este va a ser microteslas. ¿Listo? Y el ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ave viene acá, ¿sí? Esta es la velocidad del ave. ¿Listo? Y el ángulo que se genera entre las líneas de campo magnético, ¿sí? Este ángulo va a ser ese ángulo entre el ave y el campo magnético. ¿Listo? Y ese ángulo va a ser el ángulo de magnetorrecepción. Bueno, entonces ustedes ¿qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? Lo único que hacen, muchachos, es reemplazar, básicamente, es reemplazar dentro de la gráfica. Esperen que es que no encuentro el archivo. Ah, ya, acá está. Miren, aquí se les da también. Miren, aquí se les da la ecuación, ¿cierto? Calcule el campo magnético de la Tierra a través de la ecuación. Suponiendo que el campo magnético en el Ecuador es, entonces ustedes van a calcular. Miren, yo puse ese de mis 50 microteslas, pero entonces ustedes van a utilizar el campo magnético de la Tierra, que va a ser muy proporcional a utilizar este valor. O sea, no vayan a utilizar de 50, sino que ustedes tienen que utilizar este que está acá. Entonces ustedes cogen B sub 0, va a ser igual a alfa más beta más gamma, supongamos, todo esto por 10 a la menos 6 tesla. Yo voy a decir que a mí me dio, no sé, aquí dentro del ejercicio, dentro del ejemplo que estoy poniendo, supongamos que a mí me dio, no sé, 50 por 10 a la menos 6 tesla, ¿sí? Este alfa más beta más gamma, yo no sé. Y entonces, y ahí el ángulo de magnetorrecepción no se me dio, por ejemplo, 53 grados. Entonces, ustedes para calcular este B de teta, pues lo único que tienen que cambiar es ese B sub 0 por el coseno del ángulo. Y ya tienen aquí la primera parte del ejercicio. Muy fácil, muchachos. Y para este segundo ejercicio, que ya habla de la carga del ave, ustedes aquí ya tienen que utilizar es la ecuación, ¿sí? Aquí es la de la fuerza magnética. ¿Cómo lo hacen? Pues fácil. Entonces, miren, aquí les dice, aquí de una vez les están estableciendo, miren la dirección del campo magnético, que este campo magnético es el mismo campo terrestre que ustedes calcularon en el punto anterior, ¿listo? B sub 0 de acá, este de acá, ¿listo? No, perdón, este B de teta, yo les puse B sub 0, perdón. Ese B de teta, ese campo magnético B de teta, que calcularon que calcularon en la parte C, ¿listo? En la parte de arriba. Ahora, esa carga, pues usted la calculan a través de esta ecuación, la carga que la van a necesitar, la velocidad, pues la van a localizar dentro del ejercicio, miren, aquí está. Entonces la velocidad, pues la van a calcular de esa manera. Y lo único que ustedes tienen que hacer es el producto cruz entre la fuerza magnética y la carga. ¿Recuerden cómo calcular el producto cruz? Pues esa fuerza magnética va a ser igual a la carga por evaluar la componente I, la componente J y la componente K de la velocidad en X, de la velocidad en Y, de la velocidad en Z, del campo magnético en X, del campo magnético en Y y del campo magnético Z.
Esta es la forma, ¿sí?, de resolver ese ejercicio a través del producto cruz y multiplicar por la carga, como lo hice en la conferencia anterior. Sin embargo, noten que aquí esta carga no es un vector. Ese b de teta, al fin y al cabo, les dio una magnitud y esa velocidad también les da una magnitud, porque aquí el ángulo que estamos evaluando es un ángulo completamente perpendicular, o sea que es un ángulo entre el campo magnético de 90 grados, reduciéndonos este producto cruz a carga por velocidad por campo magnético. Entonces, únicamente ustedes tienen que hacer eso, carga, velocidad por campo magnético. Esta sería la ecuación que deberían utilizar. Ya los valores los resuelven. ¿Pero de dónde viene? Viene de acá. Es que ustedes a veces colocan una cantidad de cosas que uno no entiende como profe. Entonces ustedes simplemente calculan su carga, calculan su velocidad y calculan el campo magnético y con eso ya solucionaron ese ejercicio. Bueno, ya les expliqué este ejercicio. Y bueno, vamos a mirar este último, muchachos. De análisis de datos, práctica virtual, determinación experimental de la permeabilidad del vacío de un solenoide. Tiene un valor de 15 puntos, muchachos. Entonces, bueno, entonces aquí ustedes tienen que hacer un cálculo manual a partir de una regresión lineal. Manual, no lo metan en ChatGPT porque ya tuvimos escarmientos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular todos estos datos iniciales. Calculan estos datos, estos datos, estos datos, los datos de aquí, estos datos de aquí, estos datos de aquí, todos los datos de acá, muchachos. Y entonces, ¿ustedes cómo van a aplicar la regresión lineal? Pues quiero que miren acá. Entonces, miren esa regresión lineal, ¿qué les dice? Esperen que yo me estoy saltando acá. Bueno, el campo magnético, el del solenoide que les expliqué, era B igual a mu sub 0 n por I, ¿sí? Entonces aquí era B igual a m sub 0 n por I. ¿Listo? Ustedes van a calcular cuántas corrientes. Van a calcular tres corrientes, tres campos magnéticos, una longitud, un número total de espiras. Y miren que este número de espiras por unidad de longitud es n. Bueno, una cosa es el número total de espiras y otra cosa es este número de espiras por unidad de longitud, que es este que necesitan acá. Entonces tienen que aplicar esta ecuación. Lean bien, muchachos. Bueno, entonces nos dice, recuerde que n es el número de datos que se obtuvieron en este caso. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hacer todos estos productos. Entonces, por ejemplo, se les dio ciertos valores, yo no voy a utilizar los valores. Entonces, ¿yo qué haría? Yo primero haría la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los i sub i multiplicado por b sub i. Como solo tengo tres datos, miren aquí va n igual a 3, pues entonces yo establezco, yo defino y digo que como esto es igual a 3, voy a agrandar este Word para poder tener más espacio. Así no me gusta Word por eso. Y ahora, ¿cómo era dibujar? Por acá, así. Utilizamos aquí el borrador que ya se me olvidó cuál era. Este. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, ¿listo? Para que me quepa acá. Y acá negrito. Entonces tenemos la ecuación. Acá. Otra vez. Esta ecuación, ¿listo? Ahí la voy a copiar acá para. Entonces voy a calcular primero sumatoria de I por B, sumatoria de I por sumatoria de B, sumatoria de I cuadrado y sumatoria de I cuadrado. O sea, yo podría expandir todo eso para no complicarme y les quedaría una ecuación larga, ¿sí? Pero al fin de cuentas, muchachos, al fin de cuentas esa ecuación larga les va a facilitar pues todos los cálculos, digo yo, ¿no? Pues aquí los voy a ayudar con esa ecuación larga. Me perdonará la directora de curso. Pero pues voy a ayudarles con esta a ver cómo les queda si lo resuelven de esa manera. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, m es igual a Sn, ¿sí? A Sn, n igual a 3, de la sumatoria de las corrientes, pero ¿cuáles corrientes tenemos? Y producto punto de I por B, pues sería la corriente 1 por el campo magnético 1 más la corriente 2 por el campo magnético 2 más la corriente 3 por el campo magnético 3.
Hasta aquí ya tendríamos esta parte. N sumatoria de I por B. Menos, me dice la sumatoria de I. La sumatoria de I. ¿Y la sumatoria de I cuál sería? Ah, pues sería la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. La sumatoria del campo magnético, pues sería campo magnético 1 más campo magnético 2 más campo magnético 3. Listo. Sumo esos, los multiplico, ya tendría esa sumatoria ahí. Sobre, fila de acá, me dice n veces la sumatoria de la corriente al cuadrado. Ah, o sea, I1 al cuadrado más I2 al cuadrado más I3 al cuadrado menos, y esto es diferente, menos la sumatoria de los I's. O sea, I1 más I2 más I3, y esto lo elevo al cuadrado. Si ven, es diferente elevar cada término al cuadrado que todos los términos y elevado al cuadrado. Apliquen esta ecuación, es exactamente esta sumatoria. Yo sé que no les va a caer tan duro. Y miren que esta es pues ya la parte B, que creo que no se utiliza, pero de todas maneras la voy a expandir. B es igual a la sumatoria de B. ¿Quién es la sumatoria de B? Pues B1 más B2 más B3 menos M. ¿Y quién es M? Pues el resultado que les dé de acá. Esta es M. Todo este resultado. Primero hacen ese resultado, no voy a copiar todo eso. Por la sumatoria de I, ¿quién es I? I1 más I2 más I3. Todo eso sobre N. Y ya, muchachos, esas serían las dos ecuaciones. Y entonces aquí les dice que la permeabilidad en el vacío experimental, aquí les va, de una vez les voy a decir que les va a dar muy extraño y no quiero que cometan el error. Entonces, el modo experimental va a ser igual a la M que le dieron arriba, ¿sí ve? Sobre la N que ustedes tienen que calcular. ¿Listo? Que es el número de espiras por unidad de longitud. Bien, aquí en la guía les dice cuál es el número de espiras por unidad de longitud. Primero tienen que calcular este NT y lo dividen entre la longitud que tenga el solenoide. Listo, no vayan a confundir N con NT. Y ya con eso encontraron el modo sub-cero experimental. Ahora, vamos con la parte de MATLAB, la parte entretenida. Esta parte de MATLAB es muy sencilla. ¿Listo? Realmente es muy sencilla, pero yo quiero que ustedes tengan en consideración algo, muchachos, que también vi frecuente. Permítame un segundo, inicio sesión acá en MATLAB. Siempre se me olvida la contraseña del MATLAB. Dice mi celular. Permítanme aquí un segundito, muchachos. Ah, aquí dice mi celular. La había guardado. Ah, siempre se me olvida, muchachos. Perdónenme. Ya la vez pasada también. Pero bueno, al menos ya lo pude activar. ¿Ya? ¿Qué contraseñas Google? De contraseña. Es que acá rato uno se confunde con tantas contraseñas. La MacWorks, aquí está. Ay, no, ahora no me puede verificar la cuenta. Bueno, nada. Siempre molesta. Sí, soy yo. Bien. Esas cosas de comprobación, pues me gustan porque dan seguridad informática, pero uy, bueno, muy lentas. No, ¿cómo así que crear una contraseña? ¿Yo qué hice? ¿Qué fue Bueno, ahora sí, por fin. Ah, ya vi la clave.
Ah, por fin, ya ahora sí. Listo, muchachos. Ahora sí, ya que tengo mi MATLAB abierto. Entonces, miren, en MATLAB ese procedimiento vamos a usar la función polyfind. Listo. Entonces, esa función polyfind. Bueno, antes de que cometan un error grave. ¿Listo? ¿Qué pasa muy general? Aquí el valor experimental, este valor experimental, corresponde al mu sub 0 que arroja MATLAB. ¿Listo? ¿Por qué? En este ejercicio, ustedes de pronto lo pueden confundir con este mu sub 0 experimental, pero no es este. ¿Listo? No es ese. O sea, es el mu sub 0 que les va a arrojar MATLAB. ¿Listo? Ah, no, mentiras, no, sí, ese está bien. Este mu sub 0 experimental, perdón, no, yo me confundí, perdón. Este mu sub 0 experimental sí corresponde al que evaluamos ahorita, sí, perdón. Y este mu sub 0 simulado corresponde de MATLAB, sí, entonces son diferentes. Sin embargo, aquí, el que cambia es este, el teórico. El teórico, esa probabilidad teórica es esta, listo. Y el simulado es el que le arroje MATLAB. No vayan a utilizar el otro. Perdón, me había equivocado de ecuación. Listo, utilizan es este. 4pi por 10 a la menos 7 lelas por metro sobre amperio. Y el mu sub 0 simulado el que les arroje MATLAB. Listo. No el que tuvieron en el ejercicio anterior. Este, en la parte C, esta sí, ¿sí? Pero en esta no. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues fácil, muchachos. Únicamente vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a irnos acá al final. Este es del ejercicio 1, ya lo hicimos, lo utilicemos. De aquí para el ejercicio 5 llegamos, copiamos nuestro archivo de MATLAB. ¿Listo? Recuerden que esto no es un curso de programación, aunque yo quisiera que lo fuera para enseñarles a ustedes cómo a definir eso. Por eso nosotros les damos pues el código, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a hacer acá, abrir MATLAB Online. Abrimos MATLAB Online. Esperamos, se demora un poquito. Y bueno, entonces vamos a hacer uno nuevo. Recuerden que a mí me gustan más los live scripts porque arrojan de una vez la imagen. Control pego. Le doy play, run. Entonces aquí me dice, introduce el valor de alfa, último dígito del documento. Bueno, yo voy a poner que el mío es 9, el otro es 8 y este valor es 7. Entonces, miren, acá me está dando el valor experimental de mu sub 0. Miren, esto es lo que yo necesito. Ustedes llegan, cogen, hablen su herramienta de recortes, llegan y copian no solo la gráfica, sino también este valor de acá. Listo. Este valor de acá. Eso les va a dar una incertidumbre. A algunos les puede dar alta, a otros les puede dar baja. Entonces, usted ya después de que tengan su imagen acá, tienen que analizar. Entonces, acá, mu sub 0, aquí la imagen. Listo. Este es el ajuste lineal de los datos experimentales y el ajuste lineal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí nosotros no estamos comparando, ¿sí? Lo que este programa lo que está haciendo es un polyfind. Está a través de sus valores numéricos, está haciendo el ajuste lineal de los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí la pendiente de la regresión es de 0.0048 y el valor experimental, entonces miren, acá mismo el software les dice el valor experimental es mu sub 0 igual a 3.2, esta E quiere decir por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, ¿sí lo ven? Ese es el mu sub 0. Y este mu sub 0 es el que van a comparar con este, ¿listo? Este de acá es el que comparan con este. Este mu sub 0 es el famoso mu sub 0 simulado, ¿listo? Claro, de pronto ustedes se confundan porque dicen, profe, pero ¿por qué doble experimental? No, pues es que también es experimental, ¿sí? Una simulación también es un proceso experimental, ¿sí? Entonces, este corresponde al mu sub 0 simulado. ¿Listo, muchachos? Este corresponde y ese es el que relacionan con el mu sub 0 teórico, que ese es 4pi
por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. De una vez les voy diciendo que los porcentajes de error son altos. ¿Listo? Pero los porcentajes de error no son negativos, ¿listo? No son negativos, pero sí van a ser altos. Para que lo tengan en consideración, si les da por ahí 80 y pico, 70 y algo, no se preocupen. Esto es una aproximación teórica con 3 puntos. ¿Cuál es mi punto? ¿O cuál era el punto del diseño de esta guía? Que nosotros aquí estamos haciendo lo que hemos visto muchas veces en los cursos, que es la regresión lineal, para obtener esos datos puntuales, pero únicamente con 3 datos. Si yo tuviera unos 300 datos, ¿sí? Si tuviera unos 300 datos, y estos valores de alfa, beta y gamma no estuvieran tan alejados de la realidad, yo podría tener aquí ya porcentajes de error muy bajos, ¿listo? Pero como solo estoy analizando 3 datos, pues voy a tener porcentajes de error muy altos. Y esa es una de las conclusiones que uno espera que ustedes lleguen, muchachos. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. De pronto, si tienen alguna pregunta o algo, ya ahorita tengo que entrar a una reunión. Entonces, si pueden, por favor, o no sé, profe, Lizeth, si tú me ayudas, si algún estudiante tiene una reunión, es que ya voy un poquito tarde. Sí, profe, claro, no hay ningún problema. Listo, entonces, Muchísimas muchachos, gracias. muchas gracias, profe Lizeth, y espero que ya con esto, con la webconferencia del sábado y con esta, ya ustedes tienen para desarrollar toda la tarea. Igual ustedes pueden escribirme a mi Teams. Recuerden que es Freddy con y.torres@unat.edu.co, y yo les puedo colaborar, o a la profe Lizeth, lizeth.jaimes@unat.edu.co. Nosotros estamos pendientes del curso y en tal caso también de situaciones particulares que se puedan enfrentar en el desarrollo. Yo les explico con mucho cariño. Profe Licen, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y me retiro. Un abracito para todos. Ya, profe, muchísimas gracias.